noches, fanáticos. Bienvenidos a otro programa de fanáticos de la Fórmula 1. Esta noche tenemos un montón de cosas para hablar, un gran premio en Eiffel que fue absolutamente raro, emocionante, con récords históricos, con prácticas libres que fueron suspendidas el día viernes. También tenemos la segunda parte de la entrevista con Federico Albano, el video histórico al final de la mano de Martín Seba, pero antes de meternos de lleno en el programa quiero darle la bienvenida a mis compañeros. Janina Ayala, bienvenida. Hola, buenas noches a todos, un gusto de nuevo estar como todas las semanas con todos ustedes y toda la gente mirando para hablar de la Fórmula 1. Así es, muchas gracias, Yani. También quiero darle la bienvenida al profesor Martín Campos, que lo estuvimos escuchando en una entrevista que hizo el sábado a Felipe Magó. Felicitaciones también por esa entrevista en la radio. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias por la mención de la entrevista, la verdad que fue un momento muy lindo. Y mandarle un saludo a todos nuestros televidentes y buenas noches a todos los fanáticos. Así es. También está con nosotros Máximo Gallardo, que estuvo en el programa anterior, estuvo escribiendo notas esta semana, muy interesante, muy bien. También lo estuvimos escuchando el jueves en Carrera con Alfredo Arduzo. Maxi, bienvenido, es un placer tenerte acá. Gracias, Mariana. Bueno, saludarlos a todos los que están del otro lado también en esta noche de miércoles. Y bueno, un fin de semana que dejó muchísimo de Fórmula 1, así que con eso. Gracias, Maxi. Y también está con nosotros nuestro querido compañero Manos Mágicas, Elian Reynoso. Bienvenido, Elian. Muchísimas gracias, Mariana. Un gran premio, pues emocionante. A mí me gustó el gran premio que vimos este fin de semana. Uno de los circuitos más históricos de la Fórmula 1 está de regreso, al menos en esta locada temporada, y vamos a analizar todo lo que pasó en esta carrera. Vamos a iniciar este programa hablando de un viernes que fue totalmente atípico, no sé hace cuántos años que no hay prácticas libres 1 y 2, la verdad que no tengo el dato, les pido disculpas por eso, pero así fue. La neblina que no dejó a los helicópteros médicos volar impidió que se realizaran las prácticas 1 y la práctica 2 el día viernes. Sí, creo que principalmente fue una lástima por los pilotos que Mick Schumacher y el otro chico de la Fórmula 2 que no pudieron subirse, que no pudieron dar ni una sola vuelta, como lo manifestó Vettel, porque obviamente hoy está la seguridad ante que todo en la Fórmula 1 y ya es así, por suerte, desde hace muchos años. Creo que siempre fue así en la Fórmula 1, pero en algún momento se le dio mucha más importancia al espectáculo, a la competitividad que a este tipo de cosas, porque creo que hace 10, 20 años atrás una práctica libre no se iba a suspender por lluvia. Y un circuito de Nürburgring que fue una buena decisión, porque es un circuito que hace mucho que los pilotos no visitan, territorio nuevo para los pilotos de Fórmula 1, y con lluvia iba a ser muy peligroso, más con esa neblina que creo que no se podía ver nada. La última vez que vimos algo similar a esto, que se suspendieran unas prácticas libres, una clasificación, en este caso fue en Japón, creo que 2018-2019, cuando un tifón azotó por esos días y se suspendió lo que fue el día sábado. Todas las actividades del día sábado se suspendieron y no recuerdo si la clasificación se hizo el domingo. Fue el domingo. Ajá, sí, fue el domingo bien temprano, me acuerdo. Sí, esa fue la última vez que se suscitó una situación así, y justo Japón fue el circuito donde se introdujo esta normativa de que si no puede despegar el helicóptero no se puede realizar una sesión, ya sea clasificación, ya sea prácticas, a raíz del accidente de Jules Bianchi en 2014, que no pudo ser trasladado en helicóptero por la densa neblina que había en ese momento. A partir de ese momento se introdujo esta normativa y pues fue esa la causa de que se cancelaran los entrenamientos libres este viernes en Nürburgring. Sí, la única excepción... Perdón. Sí, iba a decir que vamos a tener otro escenario similar en Imola, que está programado como un evento de 2 días. Solamente vamos a tener una práctica el sábado, clasificación y carrera, por lo cual creo que si bien los equipos se perdieron un montón de datos, se perdieron un montón de información de pistas, se perdieron horas de trabajo para trabajar en la puesta a punto
Y en los detalles más finos de carrera creo que también le sirvió como un entrenamiento para lo que va a ser Imola, ¿sí? Tener que hacer todo de forma más efectiva y más eficiente con los datos que haya. Claro, una forma de organización en un fin de semana bastante más corto, con mucho menos tiempo para pruebas. Y volviendo a lo del helicóptero, el problema que tenía Nürburgring es que tampoco tiene un hospital especializado dentro de los 20 kilómetros. Entonces la única opción para transportar a algún lastimado, algún herido durante una prueba o una carrera era a través del helicóptero, que el helicóptero por la neblina lo que no tenía era visual hacia el suelo. Sí podía manejar por instrumentos, pero bueno, las políticas de manejo de un helicóptero obligan a que también se tenga que ver por propios ojos, no por radar ni por tecnología, el suelo. Y recordamos que en el 2007 hubo un acumulamiento de autos en la salida de la curva 1 en Nürburgring, no sé si lo recuerdan, al punto de que algunos autos hasta frenaron a centímetros de las grúas y hasta estuvieron a punto de chocarse al mismo safety car que estaba parado al final de la curva. Ese fue el GP que Fernando Alonso y Felipe Massa casi se van de las manos. Si mal Y además, otro gran premio histórico, porque es en el que Marcus Winkelhock hace historia, entre comillas, por ser el piloto que más lidera en la historia de la Fórmula 1. De acuerdo a sus vueltas, solo estuvo 13 vueltas y lideró como 7. Y hasta ahora es el que más vueltas tiene liderando, de acuerdo al número de vueltas que dio en su carrera. Un porcentaje. Y el Nürburgring, a pesar de ser el nuevo trazado, el Nürburgring GP, que es una versión nueva, más moderna, sigue siendo una pista muy vieja, es angosta, las escapatorias no son tan amplias, las facilidades no son las facilidades modernas y como eran los circuitos de la vieja escuela, están alejados de la ciudad, así que era la decisión lógica el suspender las prácticas del día. Y el que tuvo aún menos prácticas todavía fue Nico Hülkenberg, que llegó para subirse al auto sin haber tenido ni una charla, ni un debrief, ni una caminada por el circuito, lo que ellos le llaman el track walk, nada. Se sentó en el auto y salió a la pista y en 4 vueltas logró un tiempo muy, muy sensato. El tiempo que logró, estuvo a 2 décimas de Raikkonen, estuvo a 1 segundo de su compañero y estuvo a 4 décimas de pasar a la Q2. Así que quedó último, pero hizo un excelentísimo trabajo. Lo de Hülkenberg es algo increíble, un piloto que no está en Fórmula 1, lamentablemente, lo llaman por teléfono, él o está ocupado, él estaba en Nürburgring igual porque este fin de semana iba a transmitir, iba a ser relator o iba a estar de comentarista en RTL, un medio alemán, si no me equivoco, y de todas maneras fue llamarlo por teléfono, estaba tomando un café con alguien, lo llamaron por teléfono y che, venite que necesito que te subas hasta el coche. Por algo que en su momento, ni el viernes ni el sábado, hasta después de clasificación, no nos habíamos enterado qué es lo que le había pasado a Lance, que aparentemente va a estar para la próxima carrera. Todos queremos ser Nico Hülkenberg, que de la nada te llamen y te digan venía a correr el Gran Premio. Claro, totalmente. Aparentemente, según una noticia que salió hoy, que la verdad que no vi si era oficial o no, la verdad que no pude chequear, pero se dice que ya lo había llamado Marco para posiblemente suplantar a Alex Albon porque le había dado no conclusivo el test de COVID, así que tuvo hasta casi 2 ofertas para reemplazar a un piloto en el paddock. Finalmente fue a Lance Stroll a quien reemplazó, que no tiene COVID, para aclararlo, está con un problema estomacal ya desde Rusia, que viene bastante mal del estómago, algún trastorno digestivo que está teniendo Lance, que esperemos que se recupere pronto, pobre. Pero bueno, también casi también termina reemplazando a Alex Albon. Y la fortuna de que la carrera haya sido en Alemania, en un lugar donde él estaba presente, porque la llamada la recibió, se dice, a las 11 de la mañana. Y él llegó al circuito a 45 minutos después, más los test de COVID que tardaron 1 hora. Él estaba apenas en el garage 20 minutos antes de empezar la clasificación, sin práctica, sin nada. ¿Qué hubiera hecho Racing Point si no hubiera estado presente, si hubiera estado en otro circuito?
Ahí, Y pues, si no hubiese tenido el asiento de Nico, sí, que lo llevan a todos los grandes premios, lo están llevando, o sea, es como que mejor prevenir que curar, ¿no? O sea, bien, un punto a favor para Racing Point, que aparte de todo, quedaron terceros en el campeonato de constructores con Pérez y Hülkenberg. La verdad que increíble, un gran fin de semana de Racing Point. Sí, creo que hacerse un casco nuevo, porque el casco que tiene es el de Renault del año pasado y todavía tiene los pedazos de cinta negra tapando el logo de Renault. Tendría que hacerse uno sin marca, porque evidentemente no solo Racing Point, sino que ahora ya sabemos que Red Bull y seguramente muchos más equipos lo tienen en cuenta en caso de una emergencia. De hecho, el casco que ocupó en Silverstone en la primera carrera, no en las prácticas, el que era todo negro, el que ocupó en la carrera ya era como un tipo de Racing Point, porque era blanco con rosa, el mismo estilo que el del año pasado, pero blanco con rosa, más o menos a la temática del equipo. Así que ahorita a lo mejor ese era el que tenía la mano y pues como sea, súbete al auto, sin casco, con casco, como quieras. Yo creo que el tema de los reemplazos de piloto es algo que está estandarizado, pero que no está del todo solucionado. Sí sabemos cuáles son los pilotos que reemplazarían en caso de accidente o de COVID o de enfermedad. Sabemos que Buemi y Siete Cámaras son los reemplazantes de Red Bull, que en realidad subirían los de Alfa Tauri hacia Red Bull y harían el juego de sillas, ¿no? El juego de tronos. Paul Di Resta y Van Dorn son de los de McLaren, etcétera, pero no está estandarizado, o sea, siempre están a las corridas a último minuto, el casco con cinta, haciendo el asiento a último momento, o sea, los suplentes o están, por ejemplo, en el DTM, no tienen resuelto que los pilotos, por ejemplo, estén cerca, a disposición y con los elementos correspondientes. Claro, yo creo que un equipo de Fórmula 1 debería tener a un piloto siempre en todos los grandes premios, porque como le pasó a Stroll, le pudo haber pasado a Hamilton, le pudo haber pasado a cualquiera, es decir, tiene que tener uno ahí enseguida para que se suba al auto, porque si no, están complicados. Mirá si Hülkenberg justo en ese momento no podía, o también estaba con algún problema, nunca se sabe. Claro, bueno, el caso de Ferrari, por ejemplo, que el reemplazante es Antonio Giovinazzi, pero Antonio corre en Alfa Romeo, entonces te quedás con el dilema, si lo tenemos que poner a Antonio en Ferrari, ¿a quién ponemos en Alfa Romeo? A alguien hay que poner y no hay otro, entonces... Claro, en ese caso los reemplazantes de Alfa Romeo son Kubica, que está corriendo para el DTM, lejos. Claro, no está. Y Mick Schumacher, que hubiese sido impresionante porque estaba en el circuito, pero no tenía el asiento hecho. O salvo que encaje el de Alfa, o sea, bueno, justo, bueno, sí, tenían el asiento hecho en el de Alfa. Pero Callum Ilott es el siguiente reemplazante. No sé, yo veo que, bueno, en esta excepción tal vez el caso es correcto, pero no en todos los equipos está la situación con el piloto, como dice nuestro compañero, no tienen el elemento, o no están cerca, o no están a disposición, o están, por ejemplo, como está el entrevistador, no recuerdo ahora en su momento este chico que está haciendo preguntas, que estaba en McLaren, y Stoffel Van Dorn. Ajá, complementando un poco esa parte de tu comentario, según la normativa de este año, todo piloto que sea que haya competido del 2017 en adelante, puede entrar en sustitución de un piloto de la grilla actual. Por eso es que también se mencionaba de Stoffel Van Dorn, quien sería el piloto reemplazante de Mercedes. Esteban Gutiérrez es piloto igual de prácticas, pero el problema es que él compitió en 2016, ya no compitió en 2017. Es por eso que que no pudo suplantar, porque se hablaba mucho de que él iba a ser quien iba a suplantar a Checo en Silverstone, pero al final fue Nico Hülkenberg. Todo piloto que sea del 2017 o que haya competido en el 2017 en adelante puede ser que entre a reemplazar a otro piloto. Claro, Paul Di Resta en 2017 no corrió como piloto oficial. Yo recuerdo que Paul Di Resta había reemplazado una vez a un piloto en 2017. Felipe Massa, güey. Ahí está, porque me acuerdo que se había generado una polémica, que había tenido un toque con Kimi Raikkonen y Kimi salió a decir que se iba comentando, había pasado algo.
Me acuerdo, por eso también. En la radio, lo había medio como bloqueado en una curva y dijo, no sé por qué no se queda comentando. Si no sabe usar los espejos, ¿por qué no se queda comentando? Un divino. Divino que... Hablando de Alfa Romeo y Giovinazzi, y los pilotos que se van, que se quedan, que reemplazan, que no se reemplazan, este fin de semana Alfa Romeo tuvo el gran privilegio de ver correr y ver largar a Kimi Räikkönen en su carrera 323. 323 grandes premios, absolutamente un récord que a Kimi no le importa, no le interesa, lo único que quiere hacer es su trabajo y estar con su familia, por lo menos es lo que él dice, pero wow. Nah, creo que le importa, yo creo que le debe importar, porque de repente transformarse en el piloto con más carreras en la historia de la Fórmula 1 no es cualquier cosa. Más allá de que él siempre se muestra medio frío ante las cámaras, yo creo que a puertas cerradas debe estar, en la interna con la familia debe estar muy contento porque es un logro. Barrichello fue el único que lo había logrado y el fin de semana justamente Barrichello ganó en Argentina, era para agregar. La verdad que sí, fue un fin de semana muy importante para el deporte mundial. Pasaron de todas cosas, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es la Fórmula 1 y en algo que nos quedó pendiente de la semana pasada, que es ver la segunda parte de la entrevista que Janina y Martín y Janina le hicieron a Federico Albano, ingeniero de datos que trabaja para Sky Italia y que trabaja también, publica sus artículos en Pasión.Italia, así que los dejo con la segunda parte de la entrevista. Fuel Art es un grupo de artistas dedicados a representar al automóvil en todas sus formas y técnicas. Nuclea pintores, dibujantes y escultores, y su objetivo es inmortalizarlo a través de su arte, rescatando momentos y personajes que han dejado una huella imborrable en fanáticos y espectadores. Presentes en múltiples eventos, en la Fortaleza, el Museo y el Paseo Fangio, hoy lo hacen a través de las redes para continuar difundiendo el arte del automóvil al acercarlo por este medio. Sobre todo, tratando de preservar el legado de hombres y máquinas de ayer y de hoy de la mano del arte. Los pueden encontrar en todas sus redes sociales como @FuelArt. Ok. Bueno, una de las reglas que se incorporó actualmente y durante la temporada 2020 fue la restricción de los party modes. Y desde ese momento, Honda tuvo 2 desperfectos y 2 abandonos. ¿Podés relacionar la restricción de los party modes con los abandonos técnicos de Red Bull y de Honda? One of the new rules that was introduced this season is the restriction of the so-called party modes. And since then, we've had 2 DNFs by mechanical issues from Honda. Do you think that this is related, that these 2 situations are related, and that it also relates to Honda just having announced that they will leave the sport? También. I think yes. I think it is related. At the beginning of the year, we saw that Honda had a quite effective party mode. As we see in this slide, they were second behind Mercedes, and they were fast in qualifying. So the Honda had put a lot of investment in this new, let's say, in these pushed modes. Ok, cree que sí están relacionados. Y como vemos en los datos, Honda tenía un party mode bastante efectivo y eso se notaba en los datos. ¿Sí? En clasificación, sobre todo, Honda era más rápido que incluso los Mercedes y desde que se restringió este modo, cayó el rendimiento de los motores. Now
after the ban of party modes, the situation changed a bit. In Russia, I measured the longitudinal acceleration of the cars. There is a slide of it. And I noticed... no, next, another one. No. Yes. No. 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 This one. This one. Oh. Okay, let's start again with the... Yes. Sorry. So the situation changed a bit during the year because in Russia I measured the longitudinal acceleration of the cars, and the peak acceleration of Honda was now smaller than Renault, and the feeling is that Renault is now a bit more powerful. So Honda lost a lot of power due to the party mode ban, and I think that they had to, let's say, try to improve also during the races, try to make up for this power, and it resulted in engines broken. Si estamos mirando la información de Rusia, veremos que el motor de Honda es incluso más lento que el Renault, que parece haber ganado en potencia, y eso lo vemos en la medición de la aceleración longitudinal de los motores. ¿Sí? Esto parece también haberles costado con respecto a la confiabilidad de los motores. Parece haberles hecho perder confiabilidad y por eso los DNF. Muy bien. Okay. If you want, I can add a story, if you want. Yeah. Okay. I think that the party mode ban comes from the famous secret agreement between FIA and Ferrari. So the big investment they made completely vanished. And then it's a bit easier to understand why they chose to quit from Formula One, because it's an environment when you make big investments and on the power units, nothing is still okay. So it's costs that you do not recover, and they chose to leave. Okay. Y él piensa que esta regla de la prohibición de los party modes tiene que ver con el acuerdo secreto entre Ferrari y la FIA, ¿sí? Y que esta salida de Honda tiene que ver con que todo lo que habían ganado en cuanto a potencia ya no es evidente, ¿sí? Entonces ya no la inversión que hicieron en el deporte ya no rinde lo que rendían y por eso decidieron retirarse. Okay. ¿Ustedes ¿Cómo afectará? Perdón, Sí. los dejé de ver, no sé si estoy... ¿Me escuchan a mí? ¿Sí me ven? Sí. Ah, ok. Sí, te escuchamos. No sabía si iba a continuar. Arrancamos en 3. 3, 2, 1. Pensando en esta situación de Honda y en su partida, en la partida de Honda como motorista, ¿cómo afectará esto a la estructura de la Fórmula 1? Okay. How do you think Honda leaving the sport will affect the structure of Formula One? Well, we still do not know how Red Bull and AlphaTauri will manage. They have a very bad relationship with Renault, a very bad relationship with Ferrari, and I don't think Mercedes is interested in providing power units, in supplying power units to them, also because they are already supplying for other teams. So it's a bit complicated. It's something that
Formula One has to deal with, because it's a very bad news that a power unit supplier, that an engine supplier quits from Formula One. So they need to make Formula One much more interesting for engine constructors. Okay. Es difícil todavía saberlo porque todavía no sabemos cómo se las va a arreglar Red Bull y Alfa Tauri sin Honda en la Fórmula 1. Ambos equipos tienen mala relación con Renault, tienen mala relación con Ferrari y además Mercedes no parece estar interesado en proveerlos con motores. La Fórmula 1 tiene que lidiar con esto y tiene que encontrar alguna forma de hacer al deporte más atractivo para los fabricantes de motores, para los motoristas. And but they will need to decide soon, because from January, which is tomorrow basically, they will need to start to work on the 2022 cars, and they need to know weights, dimensions, everything related to the power units. So they will need to know which power unit they will have on the car for 2022. So they seem to have time, but actually they do not. They will have to find a solution very soon. Además tienen que encontrar una solución rápido. Para enero ya tienen que tener determinado cuál va a ser la unidad de potencia que van a utilizar para el 2022. Tienen que saber las dimensiones, cómo montarlo, cómo integrarlo en el auto, y parece que falta mucho tiempo, pero enero es prácticamente mañana. Claro, para el año que viene una de las medidas que iba a tomar Fórmula 1 era adaptar los motores Mercedes al McLaren, al chasis McLaren, y ahora se está dando con otro equipo más. One of the things that was going to happen next year is that McLaren was going to have to adapt to the Mercedes power unit, and now we're going to have another two teams that are going to have to do that. Not immediately, because the difference is that the Honda is quitting from the end of 2021, so they will be in Formula One also next year. And McLaren needed to have, let's say, a special agreement, because some parts of the car that they need to modify are under, freezing from the new rule for this year after the COVID issues. So it's a bit different, and it will be from scratch in 2022. Okay. Hay una diferencia, ya que en el caso de Honda ellos se van a quedar hasta el final de 2021, por lo cual las adaptaciones las van a tener que hacer a partir del 2022. En el caso de McLaren, ellos arrancan con el motor de Mercedes el año que viene y están con unas excepciones a las reglas de congelamiento de los tokens para hacer las modificaciones necesarias para incorporar el motor Mercedes. Y ahora, pensando en el 2021 o 2022, como dice Matías Binotto, ¿qué futuro ves con las dificultades de Ferrari? ¿Qué prevés para su futuro? Okay. Thinking about, not 2021, because as Matías Binotto has said, they're already thinking in 2022. What do you expect from Ferrari starting on 2022? I honestly expect Ferrari to be competitive in 2022. The technical team actually in Maranello produced some very strong cars, like 2017 and 2018. They were very good cars. They need this year it was very messy with all the power stuff and everything that happened, but they have the potential.
Ok, él cree que en 2022 Ferrari va a ser competitivo. El equipo técnico en Maranello es muy capaz y ha podido hacer autos muy buenos como el del 2017 y el 2018, por lo cual él espera que en 2022 puedan levantar la apuesta y tener un buen auto. So actually the technical team needs some new people in it, not entirely new, but some new, let's say, good people in some key areas. If they are able to find these people, then they have a chance. El equipo técnico necesita no toda gente nueva, sino alguna gente clave, recursos clave en áreas específicas, y si los pueden encontrar, van a poder encontrar un buen rendimiento. On the other hand, it also depends on the others. Because we saw Mercedes that last year seemed to have an impossible to improve car, but this year they produced a piece of technology which is unbelievable. So we have to see, Ferrari needs to do its best, and it depends also if someone is also capable of doing even better. Okay. Y también depende de los otros equipos, como por ejemplo Mercedes parecía que habían llegado a la máxima expresión técnica en el auto del año pasado y sin embargo este año pudieron incluso mejorar, por lo cual no solamente depende de Ferrari, sino también depende de lo que hagan los demás equipos. Ok. Se suele comentar en redes sociales, y sobre todo intensificado por el presente de Ferrari, ¿qué es lo que sucede? Que excelentes pilotos, incluso siendo campeones, no han podido lograr un campeonato en la escudería italiana. Hablando de Mansell, Prost, Alonso, Vettel, ¿cuál sería la dificultad que atraviesa esas épocas? One common topic of discussion in social networks is the issue of great champions like Mansell, like Alonso, like Vettel, that haven't been able to win championships with Ferrari. Why do you think that is? Well, first of all, being at Ferrari is very prestigious, but at the same time very difficult, since the pressure is always enormous. I am Italian, and I can tell you that there is no let's say Formula One news, it's Ferrari news. Okay. Él piensa que si bien estar en Ferrari es un gran privilegio, también viene con una gran presión. Él siendo italiano puede decirte que no hay noticias de Fórmula 1 en Ferrari, sino que hay noticias de Ferrari en la Fórmula 1. And we saw in the past, Ferrari has been in Formula One since the beginning, and we saw in the past different dominations from McLaren, from Williams, from Mercedes now, and Ferrari was second sometimes, was first some other times, but it was always there. So you always feel that Ferrari needs to win. But this sometimes happen, but in 70 years history, sometimes not. So, En toda la historia de la Fórmula 1, Ferrari ha estado desde el principio y hemos visto distintas épocas de dominancia, digamos, por ejemplo, McLaren, Williams, Mercedes, y Ferrari siempre ha estado cerca, ha estado segundo o ha estado cerca de ganar. Entonces siempre está la sensación de que Ferrari necesita ganar. No siempre gana, a veces no, pero siempre está en la pelea. Tal cual. Esa era una pregunta que yo quería hacer por los televidentes y sobre todo por mí como fanático de Ferrari. Okay, that was a question I wanted to make, not only as a fan, but also as a Ferrari fan. yes. Volviendo a la telemetría, estimo que en los distintos equipos suceden situaciones diferentes, pero ¿cuál es tu opinión sobre los pilotos número 2?
Now back to telemetry and back to data. The situation may vary depending on the team, but what do you think, or what are your thoughts about the so-called number two drivers? I see a lot of comments also in social networks saying that some cars, let's say, are slower for the second pilots. And this, I can tell, it's not most of the time true. It's the pilot himself. That is not always his fault, but I can make you two examples very clear, which is Ferrari and Red Bull. In both cases, for Red Bull, for example, the car is tailored for Verstappen, so Albon is very in a big difficulty to drive it properly. And in Ferrari, the car has a very low downforce, so Vettel is in big difficulty. It's not the difference in the car, it's the difference in the driver that likes the car. Okay. Él ve siempre estos comentarios en las redes sociales acerca de que un auto parece ser más lento que el otro, pero que no es así. Mirando los datos vemos que los autos son iguales, lo que sí cambia es cómo el piloto se adapta al auto. Si no es que cambie el auto, sino que cambia el piloto. Por ejemplo, en el caso de Red Bull se nota que el auto está a medida de Max Verstappen, por lo cual Alex Albon tiene más dificultades con el Red Bull, y lo mismo se ve en Ferrari, ¿sí? Es un auto que tiene poca carga aerodinámica, por lo cual le dificulta el trabajo a Sebastian Vettel, que prefiere un auto con más carga. But to make another example, in Racing Point, Stroll had recently all the new updates on his car, but Perez was faster. So it's not that a car is given and is particularly faster. It's how the drivers interact and cope with the car. Okay. Y para dar otro ejemplo, recientemente en Racing Point, Stroll tuvo el auto con todas las actualizaciones, pero sin embargo Pérez fue más rápido, por lo cual no es quien tenga las mejoras o quien tenga una configuración en el auto, sino es cómo el piloto se adapta a esas configuraciones. On a complete different chapter, there are the strategies. Then the teams prioritize the drivers on top of another. Alex Albon was used very often this year to test different compounds. Bottas in the past was used many times to hold the Ferraris, and even Vettel in the last race was used to hold behind the Reynolds to help Leclerc ahead. So in terms of strategies, yes, the teams actually have a preference. La situación es totalmente distinta en lo que tiene que ver con las estrategias, y eso se nota, ¿sí? Se ha visto como a Albon lo han utilizado para probar compuestos de neumático para utilizar o no con Verstappen. Se ha visto a Bottas también en una situación así, para hacer de tapón a los autos que vienen atrás, y es algo que también vimos con Vettel en la última carrera, donde se lo utilizó para frenar a los Renault y beneficiar a Leclerc en su estrategia. En lo que tiene que ver con la estrategia, sí se nota la diferencia entre el piloto número 1 y el piloto número 2. And since you asked my personal opinion, I believe that this is the most difficult task for the team on the human side, because also as far as results, you don't know at the beginning of the year who will perform better. So, for example, we saw two championships in 2007 and 2008 that if in 2007 McLaren had prioritized Hamilton, he would have won the championship. And in 2008, if Ferrari would have prioritized Massa, he would have won the championships. But they didn't know on which driver they needed to put the attention. So in the end, they lost by 1 point.
Ok, y con respecto a su opinión personal en esta situación, él cree que desde el lado humano para el equipo es la decisión más difícil de hacer porque nunca se sabe cuál va a ser el piloto que mejor va a rendir en el año. Por ejemplo, en las temporadas 2007 y 2008, él piensa que si McLaren hubiera priorizado a Hamilton, hubieran ganado el campeonato, y lo mismo con Ferrari. Si Ferrari hubiera priorizado a Massa desde el principio, hubieran ganado el campeonato, y sin embargo los terminaron perdiendo por un punto. Bueno, y pensando en estas decisiones que toman los equipos, de cómo preparan el auto, a qué pilotos seleccionan o si no los seleccionan, ¿qué porcentaje de incidencia vos le adjudicás al piloto o a la máquina? ¿Cómo es ese balance de desempeño entre piloto y máquina? Okay, which do you think is the percentage of the difference that makes on the performance between the driver and the car? Which is the percentage that determines who will win? My opinion is it's 85 the car and 15 the drivers. 85% el auto y 15% el piloto. The car sets the, let's say, the level, the general level. Let's say if you have a midfield car, you will stay in the midfield. If you have a top car, you will have a chance for the championship. If you have a bad car, you will stay at the back. Then you have the driver. The driver can make it. We all think that Formula One is made only by cars, and it's true, they are very important, but this year we are seeing some very, let's say, clear examples of how the driver can make a difference. Verstappen with Albon, Hamilton with Bottas, Ricciardo with Ocon, Leclerc with Vettel. I mean, the driver can make quite a lot, but still on the overall performance, I believe it's 85-50. Okay. El auto determina gran parte de dónde va a estar el equipo posicionado. Si el auto es puntero, va a estar puntero. Si uno tiene un auto del pelotón del medio, va a quedarse en el pelotón del medio, y si uno tiene un auto malo, se va a quedar atrás. Sin embargo, este año hemos visto que hay pilotos que con el mismo auto pueden marcar una diferencia. Verstappen con Albon, Ricciardo con Ocon, Hamilton con Bottas y Leclerc con Vettel son un ejemplo, pero sí, el auto es el que determina la mayor parte del rendimiento. Bueno, y en relación a esto, Helmut Marko dice que la F1 es un campeonato de ingenieros más que de pilotos. ¿Cuál es tu parecer? Okay. Helmut Marko has said that Formula One is an engineering championship rather than a driver's championship. What do you think about that? Helmut Marko says a lot of things. I'd say that when you shoot out, sometimes you even get what is correct. I think it is true that is a championship of engineers. It's not only a championship of engineers because pilots, as I just mentioned a second ago, can make quite the difference. But it is a good thing that it is a championship of engineers. Okay. Bueno, él piensa que Marko dice muchas cosas, y cuando uno dice muchas cosas, algunas cosas acierta y algunas no. Sin embargo, él piensa que los pilotos sí pueden marcar una gran diferencia en la Fórmula 1, y es lo que estaba mencionando antes. Sí pueden marcar una diferencia, y que por otro lado sería bueno si la Fórmula 1 fuera un campeonato de ingenieros. We always think about Formula 1 as only a sport, but actually is a research bench for technology. So if we don't give power to engineers to make this kind of research, it will be the industry that will lose.
Okay. Siempre pensamos a la Fórmula 1 como un deporte, pero además de un deporte es un laboratorio para desarrollar nuevas tecnologías, por lo cual si le sacamos el poder a los ingenieros, le sacamos el poder a la industria automotriz. Bueno, y pensando en ese sentido, ¿cómo ves el futuro de la Fórmula 1? Acabamos de hablar de que se va Honda, y hay discusiones acerca de si tiene, por ejemplo, que seguir siendo híbrida, que es lo que sería lógico. ¿Cómo ves el futuro de lo híbrido dentro del futuro de la Fórmula 1? Okay, going from your last answer, what do you think about the future of Formula One? There have been certain discussions lately that maybe we should move forward from the hybrid engines, especially now since Honda is leaving. What do you think the future is on that respect? I believe that it's a bit a difficult moment because they need to choose a path to follow, and it's not easy now because the only other path they seem to have is the full electric, and for obvious reason they do not want to choose that. So the idea they have now to work on the fuel side to make a common engine completely carbon-free, emission-free, it's a good idea because it will improve and it can make a difference in the long term as far as emissions, and then engine can become sustainable. So, please. Okay. Él piensa que es difícil de decidir y es una decisión difícil la Fórmula 1 por adelante, ¿sí? Parece ser que la única manera de seguir sería irse a un motor 100% eléctrico, lo cual no, por motivos obvios no se puede hacer. Ya hay otra categoría que lo hace. Y él cree que el enfoque va a ser enfocándose en el combustible, ¿sí? En lograr un combustible que sea neutral con respecto a las emisiones de carbono y a la huella ambiental. Él cree que ese es el camino, ¿sí? Enfocarse en combustibles que no tengan, que sean 0% de emisión. And we are actually living a crucial moment for Formula One right this next year. This will be a turnaround point for Formula One. But I can tell that in the past, if you look at history, there were much more than one time that everybody thought that Formula One was dead, and then it becomes very popular again, very interesting again. So I guess that also with Stefano Domenicali, who is a very clever guy at the head of Formula One, they can find the right path and overcome this difficult moment. Okay. Y él piensa que estamos viviendo un momento determinante en la historia de la Fórmula 1, tanto este año como el año que viene, donde van a cambiar muchas cosas, pero esto ya ha pasado en el pasado. Han habido muchos momentos en la historia del deporte donde se ha cambiado la situación y toda la gente pensaba que se terminaba la Fórmula 1, pero sin embargo revivió y fue más popular que nunca. Y él piensa que la incorporación de Stefano Domenicali, que es una persona muy capaz y muy inteligente, va a llevar de nuevo al deporte a un alto nivel. Bueno, justamente pensaba en relación a esto, ¿no? ¿Cómo sobrevive la Fórmula 1 en un año tan complejo, con el COVID y con las restricciones? Y pensaba cómo revivió sumando a Turquía, a Alemania, a Portugal y sobre todo a Imola. ¿Cómo ve la llegada de Imola y las dificultades de adelantamiento? Okay, now, in this year, we've had Formula One survive despite this very bad
environment and this very bad situation with the COVID and everything and all the restrictions that are happening. But however, the sport got back Turkey, and well, another track that we're getting soon is Imola. What do you think about that track, and what do you think about overtaking possibilities in Imola? Imola is a very great track. I personally drove there once, and I think it's beautiful. For sure, it won't be easy to overtake them there. But it's a very particular track which, let's say, each corner has a particular history. And this is very fascinating. So, this is part of Formula One. So I think it's a good addition for this year. It will be also interesting because the drivers will have only Saturday morning to practice. So it will be very, very spicy weekend. Sure, it won't be easy to overtake, but it doesn't mean that it won't be fun. It won't be funny anyway. Okay. Él piensa que Imola es una pista hermosa, es una pista muy interesante, muy particular. Él ha manejado en esa pista personalmente y cada curva tiene sus propias características, ¿sí? Y si bien él piensa que no va a ser fácil sobrepasar autos en esta pista, el hecho de que solamente tengan el sábado para practicar va a ponerle un poco de picante a la cosa. ¿Sí? El hecho de que no se pueda sobrepasar tan fácil no significa que no vaya a ser una carrera divertida o una buena carrera. Ok. Bueno, hasta acá hemos como cumplido con las preguntas que teníamos. No sé si vos, Federico, tenés alguna más. No, pregunta no. ¿Preguntas o acotamiento, alguna historia? Well, me sorprendiste con que manejaste en Imola. Yes, I was young and I had this opportunity to make a test drive there, so wow. I went. So I took it immediately. I was like 19, 20, something. That's nice. I'm jealous. Yes. It was really fun because at that in that period, Formula One was still driving there, so I was basically half driving and half looking around, seeing, hey, this is where Schumacher just passed. Hey, this is where it was like a bit. And I had the instructor in the car in front of me, and I kept a bit of distance. And on the radio, he said to me, "Don't keep distance because you will not be able to catch me." And he just said. Genial, muy lindo. And this, I have to say that I want to thank you for. The interview. I had a lot of fun. The questions were really good, and thank you. And also, it's a bit funny for me because I've been doing a completely different job for like up to 2 years ago, and now I'm here talking about Formula One. It's I really like this. I said that one of the best thing about having this job is that I can tell my wife that I'm just working and I'm just watching the races. I need to work. Bueno, nosotros también te queremos agradecer de parte nuestra, de Janina, mía y de todo el equipo de fanáticos por tu presencia y decirte que tenés las puertas abiertas en este espacio las veces que quieras. I think I understood. Thank you. Okay, let me translate. Yes, we want to thank you for joining us. Both Martin and I were very thankful you joined us, and anytime. You're always welcome to be with us. It was great. It was great. If sometimes you have doubts or you want some insight that you see, just write to me. It will be okay. No problem. I will give you without any issue. One question is:
since I don't know where to, I'm curious to know, to watch this. Is there some registration online that I can find once it will be aired, the interview? Yeah, we air it through TV, but then the next day we always publish it in YouTube, so we can Okay. we can send you the link. Thank you. Yes, yes, just to tell my wife that I was actually working, because otherwise. Okay, so you have proof. Okay, we'll send you the link. That will probably on Thursday because the show goes on Wednesday nights. Okay, that's fine. No, Okay. problem. Okay. Si le podemos mandar el link después para verlo, le dice que subimos a YouTube, así puede mostrar la prueba. Bueno, muchísimas gracias, fue la verdad la pasé muy bien, estimo que es un gran material el que nos aportaste y sobre todo muy amena la charla. Okay, thank you for joining us. The material, the data was amazing. We had a great time. So again, we want to thank you for being here with us. Thank you very much to you. Thank you. Bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La verdad es que uno nunca piensa en todo lo que hay detrás de una carrera, ¿no? Uno lo que ve es a un piloto subirse al coche, a un equipo que está ahí con el tema de la estrategia, con el tema de los neumáticos, con el tema de las posiciones de los otros pilotos, si llueve o si no llueve, pero todo esto que nos contaba, que les contaba Federico Albano, a Martín y a Janina en la entrevista, es realmente interesante desde el punto de vista de las estrategias de cada piloto, la telemetría, ese detalle tan chiquitito y tan personal y tan único que hace que la Fórmula 1 sea el deporte por excelencia en el automovilismo. Realmente, chicos, los felicito por esta entrevista y desde acá le agradezco un montón a Federico Albano por haber tenido la deferencia de nosotros, con nosotros. Y espero que la hayan disfrutado, después la vamos a estar subiendo también a YouTube, como siempre. Y ahora no nos queda otra que continuar con el programa, chicos. Tenemos que hablar de un montón de cosas que no hablamos, por ejemplo, una clasificación en la que la pole la hizo el finlandés Valtteri Bottas. Todos pensábamos, o por lo menos yo pensaba que esta vez sí, iba a ser la pole, y iba a ganar, y ¡vamos Valtteri! Y no fue así. Sin embargo, con la pole, y eso fue todo. Muy agresivos ambos Mercedes en las clasificaciones. La verdad, una clasificación sumamente cerrada. Se veía a Max Verstappen que podía quizá dar la sorpresa, pero al final no fue, sino que los Mercedes lograron sacar distancia nuevamente de 1 a 2 décimas. Y el que salió ganando nuevamente fue Bottas, pero pues ya conocemos cómo es este pequeño ciclo de que va muy bien el día sábado, va muy bien el viernes, esta vez no hubo viernes, así que pues entonces en la clasificación logra la pole, los 3 sectores en púrpura, pero pues el resultado no fue evidentemente el esperado. Si en la Fórmula 1 se pudiera elegir un piloto para clasificación y otro para carrera, sin dudas para clasificación elegiría a Bottas, porque es increíble, en clasificación es un velocista. Su especialidad es acelerar y hacer tiempos rápidos, pero después en carrera siempre es Lewis Hamilton. Lewis largó mejor, después también pasó lo de la bloqueada de Valtteri en la carrera, que tuvo que entrar más temprano que Max y que Lewis a los pits a cambiar neumáticos. Es decir, en clasificación vuela, en clasificación por ahí hace cosas que no hacen los demás. Y en carrera es muy raro que tenga una carrera perfecta, porque las veces que ganó fue o por algún problema de Hamilton o por cosas especiales. Es decir, sin dudas Valtteri es muy bueno en clasificación, pero le falta algo, en carrera le falta algo, todavía tiene 1 año y medio en Mercedes y creo que lo tiene que mejorar a eso, si quiere seguir por ahí en 2023, en 2022, perdón, en Mercedes y en Fórmula 1. Pero bueno, creo que fue una sorpresa y yo pensaba que iba a ser, yo esperaba mucho más de Max Verstappen porque hacía mucho frío y la pista estaba un poquito húmeda todavía,
Así que esperaba que los Mercedes tengan menor funcionamiento, pero sobre todo esperaba que Max y que el Red Bull esté mejor. En algunos momentos fue el más rápido, hizo los mejores tiempos, hasta que apareció Lewis Hamilton, y después en el final el botazo de Valtteri, que bueno, sorprendió a todos. Sí, realmente, a ver, Max Verstappen no pasa del segundo lugar, y Albon en esta carrera tuvo un desempeño tremendo, aunque no sé si fue mala suerte o mal desempeño. En clasificación había ido bien, en clasificación Alex había largado quinto, pero puntualmente en este Gran Premio todos tuvieron muchos problemas, todos los coches, hubo muchísimos abandonos. Esto, y yo creo que indefectiblemente tiene que ver con el clima, que hizo muchísimo frío a lo que no se está acostumbrado, y también que, a ver, perdieron un día entero de prácticas. Sí, de todas maneras, Albon lo que tuvo fueron 2. El desempeño de cómo estaba Albon, ya estaba rodando en las últimas posiciones, ya lo estaban adelantando, largó quinto, pero largó sumamente mal y empezó a caer posiciones. Luego sucede el error con Kvyat y bueno, una carrera pues para el olvido de esta vez del piloto tailandés, que sin duda alguna a ver qué es lo que puede ser en Portimao, que es un circuito sumamente técnico, un circuito que no da para errores, al igual que Nürburgring. Es que ya no es una diferencia de segundo piloto que va con una estrategia diferente, que le ponen el compuesto que no es el óptimo, así como nos decía Federico Albano, que el segundo piloto siempre tiene la dificultad de tener que cubrir lo que no hace el primer piloto. Ya está lejos, ya no solamente es eso, hay algo más, algo está pasando o en su cabeza, o en el equipo, o en el setup, algo está pasando. La verdad que es incierto el destino de Alex Albon, no me lo imagino, ciertamente, independientemente de que a mí particularmente me guste el piloto tailandés, su estilo, creo que tiene mucho talento, pero no me lo imagino nunca como Lewis Hamilton, por ejemplo, obteniendo 91 victorias como fue en este Gran Premio, igualando el score de Michael Schumacher, un score que claramente lo va a superar. Sí, ya está, es esperar al próximo Gran Premio. Al menos que de la nada decida retirarse, ya lo tiene en la mano prácticamente. No creo que se retire. Bueno, a ver, no firmó contrato todavía. Wolf salió diciendo que no iban a tener problemas, que Luis se iba a quedar y demás, pero lo cierto es que no firmó contrato. Eso es una verdad. Además de que la marca alemana, la que está atrás de Mercedes, no recuerdo cómo se llama el nombre, Daimler, o no me acuerdo cómo se llama. Daimler. Ajá, dijo que se iba a involucrar más en la Fórmula 1. A lo mejor eso puede ser como un resguardo para Lewis Hamilton, el decir, no, pues me quedo todavía más años o el tiempo que me quieran acá. Y creo que Mariana haces bien en no imaginarte algo en 91 victorias. Creo que no habría que imaginarse a ningún piloto logrando ese número, porque es otro mundo. Schumacher y Hamilton hicieron algo que yo por ahí la carrera de ayer la miraba como una carrera más de Fórmula 1, porque no tuvo grandes emociones, pero fue la victoria 91. Verdaderamente se da cuenta de lo que pasó cuando Mick Schumacher se le acerca a su padre a entregárselo, y ahí yo no lo pude ver a Schumacher, pero sí lo pude ver a Hamilton, y dentro de 20 años me imagino que a Hamilton como una leyenda, como algo que para mí todavía, no sé, dentro de 20, 30 años, para mí es algo que no sé si se va a poder alcanzar nuevamente ese número, porque también lo que decía Elian, si no se retira dentro de 2, 3 años, va a superar las 100 y va a seguir ganando carreras. Es decir, Hamilton está haciendo historia de la grande en la Fórmula 1 y sin dudas para mí está dentro de los mejores 10, de los mejores 7, de los mejores 5 pilotos de la historia de la Fórmula 1, porque lo que está haciendo es para reconocerlo. Coincido en cada palabra de lo que dijo Maxi, principalmente en la primera parte de imaginarse a alguien logrando eso. Hace 10 años no nos imaginábamos que alguien iba a superar el récord de Michael Schumacher. Ni Sebastian Vettel, ni a nadie pensábamos que iba a alcanzar a Michael Schumacher. O sea, estaba lejos de cualquier posibilidad. Y ahorita Lewis... Hace 60 años atrás,
yo no, hace 60 años atrás no vivía, pero la gente decía que era imposible en ese tiempo imaginarse que alguien supere los 5 campeonatos de Fangio. Y llegó Schumacher y lo superó. Y ahora imagínense si Luis en algún momento llega a ganar 8, 9, todavía, y por ahí llega dentro de muchos años un piloto que lo supere. Y es así, creo que la gente se enoja mucho por lo que está pasando, pero creo que, como dice Hamilton, los récords están para superarse, para alcanzarse, porque el piloto se alimenta de eso, el deportista se alimenta de eso. Es toda la perspectiva, yo creo que no lo apreciamos tanto ahora, o no se lo aprecia lo que se lo debería apreciar a Luis, porque lo estamos viviendo, ¿sí? Yo me acuerdo que en su momento no se lo apreciaba tanto a Michael Schumacher porque estaba ganando todo y todo el mundo decía, ay, por favor, que deje de ganar, que gane otra persona, nadie quería que... Incluso yo siendo hincha de Ferrari, llegaba un momento que decía, bueno, que gane otro, no sé. Lo mismo pasaba en los finales de los 80 con el dominio de McLaren y Prost y Senna, y todo el mundo decía, por favor, que gane algún otro equipo alguna vez. Y con los años, después que fueron pasando los años, se lo fue apreciando más y fue tomando dimensión de las hazañas que tuvieron. Lamentablemente, así es la gente, así somos todos, me parece, así es el público en general, y yo creo que en varios años, cuando recordemos estos tiempos, estas actuaciones de Luis, vamos a decir, qué grande lo que vimos, de lo que fuimos testigos, estuvimos mirando la historia y no nos dimos cuenta. En viejas épocas de la década del 70, cuando un piloto ganaba venía por ejemplo, un varón inglés y compraba un chasis y compraba un Ford Cosworth y venía y te ponía a Shane Hunt y fumando un cigarrillo y tomando 2 cervezas, te planchaba el lomo y te pasaba por arriba. Y en esta época, como hablábamos con Albano, es imposible realizar eso. Entonces lo que se queja la gente, no solamente porque no lo pueden ni ver a Hamilton, porque hay mucha gente que directamente no lo puede ver y es lamentable que suceda así, sino que además el mismo deporte hace que una vez que vos tenés un ganador, te va a ganar durante 10 años. Así que tenemos Luis para rato, gracias a Dios. No solo pasa en Fórmula 1, está pasando en MotoGP, ¿o no? Con Márquez, bueno, este año Márquez se lesionó, esa es otra historia, pero pasó en Rally con Sebastián Loeb. Loeb ganó 9 campeonatos. No puede ganar otro equipo que no sea Toyota, por ejemplo. Claro, en Rally Sebastián Loeb ganó 9 campeonatos seguidos, y no solo en el automovilismo, en el fútbol, para poner un ejemplo, en Alemania hace 9 años que un mismo equipo está saliendo campeón. En el tenis no bajamos de Nadal y Djokovic, así que... Está bien, pero vos en tenis, la raqueta te la comprás en la esquina de tu casa. O sea, cualquiera hace una raqueta y juega. Vos, para comprarte una UP de Mercedes, vos fijate que ahora Red Bull se queda sin motor y no... O sea, Renault está obligado a darle un motor. Ellos no quieren el motor, los otros no le quieren dar el motor. Eso es increíble que suceda esto. Es como que yo te diga, bueno, jugá con Nadal, pero yo no te doy la raqueta. Jugá con la mano. Bueno, parece que después de haber estado pidiendo limosna durante todo el fin de semana en el paddock, esto a modo de chascarrillo, lo vimos a Horner hablando con todos los jefes de equipos. Honda va a hacer sus propios motores, Red Bull va a hacer sus propios motores, están viendo en qué parte de la planta lo pueden incorporar para hacer, me parece que yo creo que es un capricho. Yo creo que es un capricho de parte, el orgullo está jugando muy fuerte en este momento dentro de Red Bull, en Christian Horner, es un capricho porque no quiere a toda costa, no quiere ponerse el motor Renault, eso es algo que tiene con Abiteboul y que yo creo que es un error porque ninguno de los dos, ni Renault le quiere dar el motor a Red Bull, ni Red Bull quiere el motor de Renault, pero creo que hacer su propio motor van a tardar años y es arriesgado, porque si quiere salir campeón en el futuro inmediato, en este año, el año que viene cuando llegue el cambio de reglamento, creo que es un riesgo que es medio insólito de parte de Red Bull tomarlo. Es muy difícil, no creo que lo puedan hacer, es como decía Máximo, fabricar un motor, desarrollar una unidad de potencia, además con lo complejas que son las unidades de potencia de la Fórmula 1, no lleva años, lleva décadas. Más en
una compañía que no fabrica motores, no fabrica autos, fabrica los de Fórmula 1, pero no es un motorista, no es un Audi, no ha podido Audi, no tenemos a un Porsche, no tenemos a tantas grandes automotrices, no tenemos a Lamborghini haciendo motores para Fórmula 1. La verdad que lo veo muy difícil que lo logre hacer Red Bull. Si lo logran hacer, la verdad que me saco el sombrero para alabarlo, pero la verdad no lo veo. Hay dos situaciones. Una es Red Bull queriendo tener motor y diciendo, bueno, yo lo voy a comprar. Cosa que es lo que dice Janina, que es algo que es imposible desarrollar un motor en poco tiempo. Donde entra el especialista sería con Volkswagen Porsche, que es el que estaría tomando los conocimientos y los desarrollos de Honda para, a partir de ahí, desarrollar una UP a partir de lo que ya está desarrollado. Pero nos estamos olvidando de una parte, que es que Honda hizo un motor muy bueno, un motor con un gran desempeño, y lo que está haciendo es irse. Y entonces lo que quieren hacer es irse y poder venderle a alguien, sea Red Bull o sea Porsche, le quieren encajar los desarrollos que hicieron y las UP que hicieron, se las quieren dar a alguien. Ellos lo que quieren hacer es irse a Fórmula E. Personalmente no veo difícil el que Red Bull haga sus propios motores, lo veo imposible, así tal cual. Porque si Honda, que empezó a hacer su motor, el de 2015, en 2013 para entrar a la máxima categoría, y aún así fue un desastre, sabiendo que Honda es una de las mayores automotrices a nivel mundial, con toda la capacidad y nivel tecnológico que tienen para hacer motores, para hacer autos, etcétera. Si con todo eso, y todavía siendo el motor 2 años antes, hicieron pues lo que vimos con McLaren en 2015, 16 y 17, hasta el 2018 les funcionó con Toro Rosso medianamente, y en 2019 lo perfeccionaron con Red Bull. O sea, tardaron todavía 5 temporadas para que empezaran a dar resultados verdaderos. Veo imposible que una marca como Red Bull, que está acostumbrada a buenos resultados, haga algo tan arriesgado como ellos intentar hacer un motor, además de que lo veo imposible tanto en términos de inversión, porque es establecer un departamento con cientos y cientos de ingenieros especializados en un motor nada más, y lo veo simplemente imposible, no lo veo ni siquiera como opción. Claro, pero pregúntale a Ferrari, que vienen haciendo desarrollos, cambian el presidente, hacen el Instituto de Desarrollo de la tuerca izquierda de la rueda derecha delantera, y se juntan, hacen comisiones, investigan, analizan, y hacen 10 años que no le pegan con el motor. Respecto a lo que decía Mariana, de si quisieran adentrarse en el mundo eléctrico, en la fórmula eléctrica de parte de Honda, yo creo que sí, porque hace poquito tuvimos el ejemplo de Peugeot, que Peugeot estaba en el Dakar, estaba dominando el Rally Dakar, que es en verano no se mira nada más que el Dakar, es decir, una de las carreras más importantes del mundo. En Argentina, Peugeot estaba en todas las categorías de Argentina, en Sudamérica, estaba en Brasil en el Stock Car, y de la nada decidieron irse, cerraron, Peugeot desapareció del Motorsport, porque se quisieron incursionar en el mundo eléctrico, y creo que las empresas están mirando cada vez más para el otro lado, para el mundo eléctrico. No solo Fórmula E, porque no solo existe Fórmula E, hay un montón de categorías eléctricas. Y Peugeot va a entrar... Y Peugeot va a entrar a los hipercars, que van a ser híbridos, justo, a los hipercars de WEC en la próxima temporada. Yo creo que no es casual que, habiendo conseguido su segunda o tercera victoria, el grupo Honda en Fórmula 1, no creo que es casual que justo, luego de haber firmado el Pacto de la Concordia, digan, nos vamos. Es el mejor momento para vender. Si querían vender en 2017, no le encajaban los motores a nadie. Ahora, habiendo conseguido 3 victorias, lo pueden vender y pueden recuperar parte de todo lo que perdieron en Fórmula 1. Sí, ahorita se puede promocionar la gran mejora que tuvo Honda en estos pocos años, una gran mejora. Eso sí se puede vender, tal cual como lo dices, en 2017, si eso lo quieren hacer, con todos los problemas que tuvieron. Hasta se nos hacía increíble que Red Bull le haya dado el chance de que ellos usaran su motor. Se nos hacía ilógico el que un motor que tantos años tenía tantos fallos le diera la confianza a un equipo como Red Bull. Muchísima confianza la que le tuvo Red Bull a Honda, y lo hablábamos el programa pasado.
que decíamos que era muy raro porque fueron 5 años pésimos con McLaren, pésimos. En el medio se fue Fernando Alonso, pasó de todo y no se fueron, y siguieron insistiendo en funcionar en la Fórmula 1, y justo cuando empiezan a ganar carreras, cuando están en un equipo importante, en un equipo que fue campeón del mundo, se van. Es como medio raro. Algo, yo no sé si esto es así, es una opinión personal que yo tengo, pero para mí algo en la interna pasó. El amigo Grosjean hizo la patriada de con un motor Ferrari llegar entre los 10 primeros. Y encima con un dedo roto y todo. lastimado, con el dedo roto, con los neumáticos totalmente desgastados. O sea, pobre pibe, no le pueden pedir más nada. Sí, si no fuera por Hülkenberg o Ricciardo, mi voto estaba en él. Haas fue el primer auto o la primera escudería que pintó un auto del año anterior de otro color y lo sacó a la pista. El segundo fue Racing Point. Y para el año que viene, y esto lo vamos a desarrollar seguramente en el próximo programa, prohibieron la ingeniería inversa. Se van a prohibir sacar en los circuitos fotos 3D y utilizar esos datos para crear piezas, como sucedió, por ejemplo, con los ductos de freno de Racing Point este año. Para cerrar con lo de Haas, yo ya quería decir que también tuvieron a dos pilotos chocadores en el buen sentido, dos pilotos que son muy agresivos, como Magnussen y Grosjean, que siempre van al límite y por ahí se extralimitan, y bueno, eso también fue lo que tuvo Haas. Muchos y en sus filas también tuvieron a Ferrucci, así que otro más a la lista. Les gana la emoción y las ganas de ir por más con un coche que lamentablemente tampoco les resulta demasiado. Amigos, se nos está terminando el programa del día de hoy. Quiero agradecerles a todos por estar ahí. También agradecerle a los amigos de C6 Digital, mandarle un beso grande a los amigos de Fuel Art. Quiero despedir a nuestra querida compañera Janina Ayala, que hoy está más hincha de Racing Point que nunca, con ese pelo divino. Así que, Yani, muchísimas gracias y nos vemos el próximo programa. Muchas gracias a todos por tenerme en el programa, y sí, nos vemos la semana que viene con el pelo todavía hincha de Racing Point, y después veremos si lo cambiamos a otro equipo. Bueno, ya veremos qué pasará con el pelo de Janina. También quiero despedir a Máximo Gallardo. Maxi, te escuchamos el jueves con Alfredo Arduzo. Muchísimas gracias por estar acá. Dale, Mariana, los esperamos el jueves. Saludos para Elian, Janina y Martina a la distancia. Y bueno, nos vemos en cualquier momento. Gracias. Muchísimas gracias. También quiero despedir a Martín Campos, que lo escuchamos los sábados también con los chicos de Paddock Signos. No me acuerdo el nombre de todos, pero les mando un saludo. Martín, muchas gracias por estar acá. Nos vemos el próximo programa. Bueno, nos vemos el próximo programa. Muchas gracias por la mención, y recordarles que disfruten de las redes sociales también de Federico Albano, y espero que esa entrevista les haya podido ayudar a interpretar la Fórmula 1 y a disfrutarla mucho más. Así es, vamos a estar subiendo la entrevista a YouTube. Ya subimos la primera parte, ahora vamos a subir la segunda parte, después vamos a subir toda la entrevista completa por separado. También quiero despedir a nuestro querido compañero Elian Reynoso, Manitos Mágicas de Fanáticos. Te mandamos un beso y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos el próximo programa. Muchísimas gracias, Mariana. Siempre es un gusto estar acá. Se viene un programa muy interesante. En este nos divertimos mucho, muchas cosas que platicar. El siguiente es la previa de Portimao, uno de los circuitos que más me gustan en todo el motorsport. Se viene un muy buen programa. Un saludo a todos. Así es, se viene un programa la próxima semana especial. Vamos a tener más entrevistas, vamos a tener todo lo que es la previa del Gran Premio de Portimao. Ahora los voy a dejar con el video histórico del Gran Premio de Brasil, de la mano de Martín Seba, también nuestro compañero, así que espero que lo disfruten. A ustedes, amigos, les pido por favor se cuiden y les mando un beso grande. Muchas gracias por estar en otro programa de Fanáticos de la Fórmula 1. Buenas noches tengan todos ustedes, amigos. En este espacio en el que modestamente tratamos de unir alguna noticia de actualidad con su costado histórico, nos vamos a centrar en la noticia que trascendió esta semana, que habla de la intención de las autoridades brasileñas junto con las de Liberty Media de trasladar la sede del Gran Premio de Brasil, moverla de San Pablo
a un nuevo escenario en Río de Janeiro. Decimos nueva porque no se trataría del conocido y viejo Jacarepaguá, sino un nuevo circuito que se está por construir. Pero vayamos a la parte histórica. El Gran Premio de Brasil es un clásico ya dentro de la categoría y se celebra desde el año 1973, aunque cuenta con un antecedente previo, un año anterior, en el 72, donde se disputó el primer Gran Premio sin puntos y lo ganó el argentino Carlos Reutemann. Pero oficialmente está en el calendario desde el 73 al año siguiente, y el primer ganador, para alegría de los locales, fue Emerson Fittipaldi con su hermoso Lotus 72, el cual también repite al año siguiente con el no menos emblemático McLaren M23. Y para completar la alegría carioca, la alegría brasilera, el podio de 3 primeros ganadores brasileños lo completa nada más ni nada menos que Carlos Pache en el 75, el cual fallece 2 años después de haber conseguido esta su primera y única victoria, motivo por el cual el escenario en 1985 pasa a denominarse Carlos Pache en homenaje, en honor al piloto brasileño. Bien, el Gran Premio de Brasil lleva 46 ediciones, no todas fueron siempre en San Pablo, ya que la pretendida sede de Río de Janeiro tuvo su protagonismo en el escenario de Jacarepaguá en forma aislada en el año 78, para volver sí ya en un segundo periodo del 81 al 89, retornando ya en forma definitiva al circuito de Interlagos desde el 90 en adelante, o por lo menos hasta el año 2019, fecha en el que, bueno, todos ya sabemos, a raíz de la pandemia del COVID, tanto Brasil como todas las sedes americanas han sido canceladas. Y los fríos números dirán que el francés Alain Prost es el piloto más ganador en Brasil, con 6 triunfos repartidos en Interlagos y en Jacarepaguá. Le sigue el alemán Michael Schumacher con 4, todos en Interlagos, y que podemos ubicar al argentino Carlos Reutemann como tercero más ganador, con 3 triunfos, 1 en Interlagos y 2 en Jacarepaguá, siendo el último el recordado por todos en el año 81, un día bajo una lluvia torrencial y en el que asomaron los carteles que decían Jones Reutemann y que el le ignoró. Pero en este escenario ha sido testigo de definiciones infartantes y de hechos históricos que han marcado a la afición, creo yo, para siempre, cosas que elevan o le dan el rango de mítico al circuito de Interlagos. Por nombrar solamente alguna de ellas, recordamos la obtención de los títulos de Fernando Alonso en el 2005 y en el 2006 junto a la escudería Renault, el último título obtenido en el campeonato de pilotos por parte de Ferrari, de la mano de Kimi Räikkönen en un ya lejano 2007 por un punto sobre el debutante Lewis Hamilton, que a su vez al año siguiente obtiene la revancha y gana por esa misma mínima diferencia el campeonato, esta vez a Felipe Massa, arrebatándoselo a último momento, en lo cual podría haber sido un hecho absolutamente histórico para Felipe y para todo Brasil. Massa había hecho todo, absolutamente todo esa carrera para quedarse con el título. Había hecho la pole, había ganado la carrera de punta a punta y literalmente fue campeón por unos metros, por unos segundos, hasta que Lewis en la última curva supera al maltrecho Toyota de Timo Glock, le arrebata el 5º puesto y de esta manera el título a Felipe Massa. Todos recordaremos cómo lo que sucedió en ese momento en los boxes, cómo la felicidad y la alegría pasó en un ratito del box Ferrari al box McLaren, cosas que han pasado en este circuito. Esta última fue seguramente la definición más traumática y emocionante de toda la historia de la Fórmula 1 en lo que se refiere a un campeonato. Pero han sucedido otras cosas también en este circuito. Podemos recordar aquella primera victoria de Ayrton Senna en su casa, después de batallar con la lluvia y con la caja de cambio trabada de ese McLaren en sexta marcha, cosa que lo dejó totalmente debilitado, al punto de que casi no poder levantar el trofeo en el podio
y 2 años después aquel otro podio mágico en el cual convivieron Ayrton, Schumacher y nada más ni nada menos que Fangio. 15 títulos del mundo en un solo lugar y en el mismo momento. Y ese diálogo y abrazo entre Ayrton y el Chueco cuando el sorprendido Senna baja del primer lugar del podio a recibir de manos de Fangio el trofeo y se produce ese diálogo. Pues nadie puede estar por encima suyo en un podio de Fórmula 1 porque usted es el número 1, don Juan Manuel. Y el Chueco contesta, andá, subí que hoy el 1 sos vos. Estas cosas y por muchas más que seguramente se me están escapando, podemos decir que Interlagos se lleva consigo gran parte de la historia rica de esta categoría.